Cordial saludo. Para esta oportunidad vamos a desarrollar nuestro trabajo correspondiente a la fase 3 de la materia de construcción de subjetividades. Para esta oportunidad me encuentro con las compañeras Jennifer Dayana Molano Bello, Lady Tatiana Delgado Gualteros, Luisa Karina Lozano y quien les habla, María Camila Gómez. Nuestro grupo es el grupo 55 y este trabajo es presentado a nuestra tutora Cindy Karina Orozco. Para esta oportunidad, lo que vamos a desarrollar es un debate o una comunicación entre compañeros en respuesta a la pregunta orientadora, cómo a partir de estas experiencias se construyen diferentes subjetividades. Para ello, puedo iniciar diciendo que a partir de las experiencias, tanto las narradas dentro del caso de estudio que nos presentaron, eh, como en el apartado que hemos venido desarrollando dentro de la unidad correspondiente, se construyen diferentes subjetividades debido a una serie de factores que influyen en cuanto a la percepción, la identidad y las acciones de cada individuo. En el contexto, pues más que todo, tratándolo en el caso, en el contexto del conflicto armado. Dentro de estos tipos de subjetividades tenemos que tener en cuenta que se tratan contextos socioeconómicos, culturales, exposición directa al conflicto, interacciones con actores del conflicto, impacto emocional y psicológico, las diferentes experiencias que se han visto dentro del caso que se trabajó y dentro de las unidades que hemos trabajado en las lecturas, nos permiten eh, encontrar una forma única dentro de la subjetividad que refleja la complejidad y la diversidad del conflicto armado en Colombia, que es algo que hemos venido trabajando durante muchísimos años y es algo que se ha vivenciado en muchas partes de Colombia. Estas subjetividades podemos decir que se construyen a partir de una interacción compleja de factores sociales, culturales, políticos, económicos, emocionales, que moldean a su vez la percepción y la experiencia individual dentro del conflicto armado. Eso es lo que yo puedo percibir de lo que hemos venido evaluando dentro de tanto la narrativa del caso que nos propuso nuestra tutora, acompañado de la unidad correspondiente, donde pues se mira evidentemente cómo el conflicto armado ha impactado mm, de manera muy diversa dentro de diferentes ámbitos. Le doy paso a mi compañera para que nos dé su perspectiva. Cordial saludo, estimada tutora y compañeras. Bueno, mi respuesta referente a la pregunta orientadora, pues las lecturas proporcionadas por la guía son de gran importancia, ya que nos permiten identificar las diferentes formas en las que se construyen pues las diferentes subjetividades en el contexto del conflicto armado colombiano y las realidades específicas de cada entorno. El texto en cada uno de sus relatos nos expone las diferentes formas de construcción de subjetividades, como lo es, cada relato nos habla de manera abierta de su propia historia y pues básicamente se apoya o se nos habla del conflicto armado, la violencia, la marginalización y la relación con las dificultades y desafíos del campo colombiano. También nos habla de la importancia de confrontar el pasado para la construcción de un futuro, la paz y la reconciliación en Colombia. Eh, Le doy paso a la siguiente compañera. Mm, Bueno, en general, a partir de las experiencias presentadas en los testimonios proporcionados por la Comisión de la Verdad y las perspectivas teóricas de Gonzalo Rey, se constituyen diferentes subjetividades. Esto es debido a la interacción entre el sujeto y su entorno social, así como a través de procesos de representación social que influyen en la percepción y comprensión del conflicto armado colombiano. Bueno, cada uno de estos testimonios nos refleja las experiencias vividas por los individuos y su interpretación de los eventos en el contexto del conflicto armado.
Esto lo moldea en su identidad, las perspectivas y los valores. Las subjetividades varían según el entorno en el que se desarrollan las experiencias, ya sea en lo rural o en lo urbano, y en los roles que se desempeñan los individuos en el conflicto, ya sea como los guerrilleros, los habitantes de la comunidad afectada, el campesino o los excombatientes. También la subjetividad, según Antonio, se constituye a partir de la identidad como combatiente, su percepción de la lucha armada como medio de cambio social y sus reflexiones sobre el papel en el conflicto. La subjetividad de Socorro refleja la resiliencia y la solidaridad comunitaria frente a la adversidad. Las subjetividades de Teresa reflejan la resistencia y la resiliencia de las comunidades campesinas frente a la violencia y el abandono estatal. Y para finalizar, el testimonio de valor de la verdad refleja la complejidad moral y la ética de la guerra, así como la necesidad de reconocer el sufrimiento de las víctimas y contribuir al proceso de la justicia en el país. Le doy paso a mi siguiente compañero. Buenas noches. Haciendo el aporte a la pregunta, partamos de a qué nos referimos cuando hablamos de la construcción de la subjetividad. Cada época establece sus valores, las premisas que los sostienen, la ética que regula los pasos para acceder a ellos, los paradigmas que explican la realidad y sostienen las prácticas profesionales. La construcción de la subjetividad implica que el sujeto posee herramientas que le permiten organizar sus representaciones acerca de sí mismo, de los otros y de un lugar en la sociedad. A partir de ciertas condiciones indispensables, el individuo sobre su montaje biológico se constituye en sujeto capaz de presentar, simbolizar, comunicar y pensar. Revisa sus experiencias biográficas, personales y sociales a medida que va interactuando. Se construyen nuevos sentidos sobre su experiencia existencial desde todas sus dimensiones: verse, expresarse, juzgarse, narrarse y dominarse. Entonces, la forma también cómo se relacionan en el entorno en el que se encuentran. De las experiencias narradas por Antonio, Socorro Mosquera, Teresa y los excombatientes de la FARC-EP en Palestina, Huila, se construyen diferentes subjetividades por el entorno en el que se encuentran, ya pues que cada uno mira una perspectiva diferente de acuerdo al conflicto armado. Los sentidos subjetivos que se configuran producto del conflicto armado evidencian, además de las afectaciones físicas, consecuencias psicológicas como los sentimientos de pérdida, desarraigo, de tradiciones familiares cargadas de experiencias simbólicas y emocionales. La subjetividad desde lo social se construye y deconstruye permanentemente, moldea nuestros cuerpos, mente y relaciones sociales. Entonces, el modo en el que se construya la subjetividad de cada uno de esos individuos, así como en el modo en el que transita este proceso, es el resultado de un proceso de construcción social. Y para terminar, en nuestra red de sostén y refiere a los vínculos intersubjetivos, nos permiten enunciar proyectos que nos identifican, tienen que ver en cómo salen esas personas al mundo, la cultura en la que se ven envueltos y el campo social. Esta red vincular es esencial para el afrontamiento de situaciones traumáticas, la regulación de la autoestima y la identidad, que es por toda la que pasaron todos estos sujetos mencionados anteriormente. La construcción de valores y proyectos vitales, la relación entre la cultura y el sujeto refiere en este contexto a un contrato singular que garantiza al sujeto y un lugar en la sociedad, espacios de reconocimiento, y es lo que le permite la conformación de ciudadanía. A las compañeras, gracias por los aportes que cada una hicimos. Entonces, esto que estamos haciendo aquí es construcción de subjetividades porque cada quien tiene una perspectiva diferente de los casos que nos dieron en las lecturas. Gracias. Compañera, yo para como completar un poco tu aporte, miré que entre la compañera Tatiana y tú tienen algo muy similar y es que yo quería comentarles que
Dentro del ejemplo que nos dio nuestra tutora, el caso de estudio, miramos como los dos contrastes. No sé si ustedes lo pudieron observar, que mientras que Socorro Mosquera pudo haber crecido dentro de una comunidad urbana marcada por la pobreza y la violencia, Teresa, pues a su vez también experimentó la vida en el campo con sus propias dinámicas en la comunidad y las tradiciones que pues todos conocemos, las campesinas, ¿cierto? Y aquí miramos un claro ejemplo, y es que en estos contextos se moldean sus valores, sus creencias, sus perspectivas sobre el conflicto armado. Entonces ahí miramos como el contraste que hace. Entonces es un ejemplo que nos da a entender claramente lo que la pregunta orientadora nos hace cuestionarnos y reflexionar. No sé si alguna otra compañera tenga un aporte final o damos por terminada esta actividad.